Que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 8. Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 1. Dice nuestro Señor en su santísima palabra: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Palabra bendita del Señor. Nuestro Señor Jesucristo, haciendo infinidad de milagros, bajando del monte de las bienaventuranzas, se encuentra con un leproso. El leproso sabía quién era Jesús, sabía que era el Hijo de David, sabía que era el Hijo de Dios, y con toda la fe que un ser humano puede tener, le dijo que si él quería, que si Cristo quería, lo limpiara de esa lepra. Sabemos que la lepra, espiritualmente hablando, habla de pecado. El libro de Levítico nos da detalles de qué tiene que hacer un leproso, cómo va avanzando esa enfermedad y cómo tiene que aislarse, ¿verdad?, del campamento para no contagiar a los demás, para que no se declarara limpio. Tenía que estar aislado bastante tiempo, y el sacerdote tenía que ir constantemente a revisarlo, a ver cómo seguía con esa lepra. La lepra comienza con un puntito blanco en la piel. La lepra espiritual, el pecado, así comienza, con una mentira blanca, ¿verdad? Una mentira piadosa. Vean cómo engaña a Satanás al mundo con esas frases. Vemos que en las películas, en las series, en las comedias, en las novelas, es una mentira piadosa que no le hace daño a nadie. Sí le hace daño. Y le hace daño a esa persona. La lepra comienza así, con un puntito blanco en la piel, con una mentirijilla así. Pero poco a poco, conforme va pasando, esa mentira va subiendo de tono, y ya me voy dando cuenta que yo soy un mitómano, que para todo miento, para todo hablo cosas que no tienen que ver con la realidad. Alguien que de repente roba un objeto, un chicle en la tienda, ¿verdad? Y de repente dice: bueno, ¿qué le va a afectar al de la tienda que le robe un chicle? Pero si tú traes ya ese pecado y lo vas arrastrando y lo vas potencializando, al rato, en vez de robar un caramelo,
pues vas a empezar a robar cosas mayores. Así va creciendo el pecado en el ser humano. El leproso se le va viendo la lepra en un puntito blanco en la mano o en el brazo y poco a poco va creciendo, va recorriendo el cuerpo hasta que al final todo su ser está completamente invadido de llaga. Así es el pecado, hermanos. Destruye. El pecado aniquila al ser humano. El pecado produce enfermedades. El pecado destruye familias. Destruye sociedades. Vean el mundo cómo está. Pero cuando uno llega a Cristo, como este leproso, nosotros antes de conocer a Cristo éramos leprosos espirituales, llenos de pecado. Y confiamos en esa primera prédica que algún pastor nos haya enseñado aquel día que asistimos a la iglesia y le creímos a esa palabra y sentimos en nuestro corazón ese regocijo, esa paz, ese fuego del Espíritu Santo que estaba conquistándolo. Y levantamos la mano. Y lo recibimos aquel día como nuestro único Señor y suficiente Salvador en nuestras vidas. Y le creímos a Jesús. Y le creímos a la palabra que nos estaba dando el pastor aquel día. Y como este leproso, igual nosotros le dijimos al Señor, yo creo que tú me puedes lavar de todos mis pecados. Yo creo que tú me vas a perdonar de todos mis pecados. Entonces confesamos, ¿verdad?, nuestros pecados delante de toda la congregación. Le pedimos perdón a nuestro Señor. Y en ese momento el Señor te perdona porque Él es fiel y misericordioso para perdonar pecados. Nos lava de toda iniquidad, de toda transgresión, y esa lepra espiritual que había en nuestro corazón, en toda nuestra alma, en todo nuestro ser, ha desaparecido. Y ya somos a partir de ese momento nuevas criaturas en Cristo Jesús. Amén. Quiero ser limpio, dice nuestro Señor Jesucristo. Cristo siempre está dispuesto, siempre quiere perdonarnos, siempre quiere extender sus brazos a nosotros y decirnos, quiero ser limpio. Entonces viene esa limpieza a nuestra alma, a nuestro corazón, e inmediatamente nuestra vida empieza a cambiar. Esa lepra espiritual ha desaparecido y somos revestidos para una nueva esperanza, una esperanza llena de fe, de amor y de paz. Aquí el leproso, ¿verdad?, llega con Jesús nuestro Señor. Versículo 3, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Al instante, hermanos, nuestro pecado desapareció. Pero a veces como cristianos no nos damos cuenta o no apreciamos la importancia, la trascendencia que implica que tú ya eres limpio, que tú ya estás sin pecado y que debes de vivir a partir de ese momento ya de la manera que el Señor nos pide que vivamos. Cuando nos bautizamos, ahí dejamos al viejo hombre. Ahí lo dejamos, entonces resucitamos con Cristo saliendo de las aguas bautismales para vivir una vida nueva, dice Romanos 6. A veces no nos damos cuenta de la importancia de lo que significa estar a cuentas con Dios, sin deudas. El mundo vive cargado. El mundo vive lleno de
angustia, preocupación, afán, tribulación. Viene tiempo de prueba para el mundo, dice la palabra, para ver si alguno se arrepiente. Alguno alcanza a distinguir, a notar que están pasando cosas raras en el mundo. Y también el Señor trae o va a traer este momento para probar a la iglesia, porque todavía hay lepra en la iglesia. Todavía hay lepra. Y no se quita esa lepra. Pero mi Señor Dios en su misericordia, ¿verdad? Todavía para purificarnos, nos va a dar un tiempo también para purificar y quitar esa lepra de nosotros. Pero como yo siempre les digo, el tiempo es hoy. Hoy. ¿Para qué esperarme a que aparezca el anticristo? Porque a veces así pensamos, no, pues ya cuando aparezca el anticristo, pues ya me entrego completamente. Y si no te alcanza, pues mejor de una vez ponernos a cuentas con el Señor. Imagínense el agradecimiento que tuvo este leproso, aislado de la sociedad, años aislado de la sociedad, porque no podía convivir con el pueblo. Lo agradecido que estuvo este leproso por haberlo limpiado nuestro Señor. Versículo 4 de Mateo 8 dice, entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie. Ya lo había limpiado, ¿verdad? No lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. La ofrenda estaba escrita en el libro de Levítico, capítulo 14. En sus casas pueden ir ahí y escudriñar, estudiar todo lo que es Levítico 14, del 1 al 32, y ahí van a ver la ofrenda o ritual que tenía que hacer el ex leproso. Y en ese capítulo maravilloso, porque yo me gozo escudriñando ese capítulo, ahí vemos a Cristo como figura y sombra en ese capítulo de Levítico 14. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. En Marcos 1:45, vamos a Marcos 1, por favor. 45. Nos dice Marcos que ese leproso no obedeció al Señor, sino que divulgó el milagro. Marcos 1. 1:45 dice, pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. ¿Por qué mi Señor Jesucristo le dijo que no lo dijera? Por lo que vamos a leer en Marcos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad. Pisaba nuestro Señor la puerta de la ciudad, entonces la gente ya empezaba a agolparse delante de él, entonces ya no podía predicar ordenadamente. De manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo le dijo que no lo dijera, pero siempre los seres humanos somos bien contreras. Hay que decirle a alguien no para que obedezca y diga que sí, o viceversa, ¿verdad? Programación neurolingüística, porque somos así y no obedecemos y no entendemos, no hacemos caso de lo que nos piden que hagamos.
Mi Señor le dijo que no lo dijera a nadie y ahí va el leproso y hasta con bocina, ¿verdad? Tenía sus razones nuestro Señor. Y una de ellas era para que no se empezara a divulgar abiertamente que Él era el Mesías. Y hubiera podido predicar en las ciudades, tenía Él que salirse ya al desierto a predicar porque ya no podía entrar a las ciudades. En Isaías 35, vamos para allá. Isaías 35, versículo 5. Así como nuestro Señor Jesucristo le dio sanidad a este leproso, así como nuestro Señor Jesucristo nos ha quitado a nosotros esa lepra espiritual que es el pecado, también nuestro Señor Jesucristo nos ha quitado la venda de los ojos, ¿verdad? Nos ha destapado los oídos para oír claramente la palabra del Señor y no al mundo. El mundo vive bajo una narrativa engañosa. El sistema que envuelve este mundo tiene una narrativa, un guión para este mundo, una realidad. Y si tú, por medio de los ojos espirituales que el Señor te empieza a dar, te das cuenta de la verdad, de la realidad, vas a decir, qué asco de mundo. Puro engaño, pura simulación, pura mentira. Y aquí en Isaías 35, 5 dice el Señor en su palabra, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Y Cristo Jesús, como lo estamos viendo en Mateo, vino a darle la vista a los ciegos. Pero no nada más a los ciegos físicos, sino a los ciegos espirituales. Había una religión en Israel, una religiosidad en Israel. Y los seres humanos, los judíos de aquel entonces, pues vivían de acuerdo a esa religiosidad, a esa ley religiosa que los fariseos implementaron. No de acuerdo a la ley de Dios, sino de acuerdo a los ancianos. Y hubo mucho fariseo, dice la Escritura en los evangelios, que mucho fariseo sí se dio cuenta. Le fueron abiertos los ojos espirituales y se dieron cuenta que ese es el Hijo de Dios, es Cristo Jesús nuestro Señor. En este tiempo nosotros también, gracias a Dios, salimos de esa ley religiosa, de esa religiosidad en la que estábamos cautivos, que por siglos y siglos ha engañado al mundo, y hemos conocido la verdad. Y la verdad es Cristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Y los oídos de los sordos se abrirán. Ya cuando estemos escuchando discursos de políticos y discursos de primeros ministros y discursos de presidentes, ya no vamos a escucharlos como si fuera toda la verdad la que dicen, sino lo vamos a tener así, entre comillas, ¿verdad? Hoy van a entregar a los rehenes en Israel. Hoy es el día en el que 20 rehenes van a ser liberados, pero yo lo pongo entre comillas. Oremos porque así sea. La palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 5:2 que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y Jared Kushner, ¿verdad?, en el discurso que dio en Jerusalén, en la plaza de los rehenes, ahí habló de que por fin Israel va a tener paz y seguridad. Cuidado con esas palabras porque, ¿verdad?,
Están engañando a la gente. ¿Va a haber paz y seguridad? Sabemos que no. Aquí lo dice. Aquí lo dice. Entonces hay que estar atentos, orar, claro, orar por los rehenes al final del servicio, vamos a orar por ellos, que todo se ve bien, que la palabra, porque ¿qué palabra le podemos nosotros tomar a un terrorista? 0% de confiabilidad es más un menos 20%. Pero dieron su palabra de que 20 rehenes iban a ser liberados. Oremos a nuestro Señor en espíritu a lo largo del día, para que primero Dios cumplan al menos eso. Pero escuchen, están hablando de paz y seguridad. ¿Ok? Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Cuando estemos escuchando palabra de algún pastor o de algún predicador, pero como nosotros ya tenemos el conocimiento, debemos de tener ya el conocimiento de Dios, que nuestros oídos detecten la mentira que está hablando ese predicador. ¿Sí? Hoy en la mañana estaba viendo un video de un evangelista, no voy a decir su nombre, pero que está en Jerusalén, y lleva tours, ¿verdad?, de gente, y me llamó mucho la atención. Pero vean cómo el Espíritu Santo te da ese discernimiento para entender qué está pasando ahí. Este evangelista traía una playera con un estampado de Hard Rock Café. Hay hermanos en Cristo que no se pueden dar, que no se dan cuenta de eso. Pues que tiene, no pasa nada. Pero ¿qué representa el Hard Rock Café? Al mundo, ¿verdad? Es un bar, el mundo, y me llamó la atención. Este hombre, es de renombre este cuate, con su playera negra y decía Hard Rock Café. Tengan cuidado de lo que ven en YouTube. Los más de renombre, los de muchísimas vistas, son los que más engañan. Tengamos cuidado. Por cierto, este evangelista todo el tiempo está diciendo que ya Cristo viene. Ahí está el engaño. En cualquier momento va a aparecer Cristo. Estemos atentos a nuestros oídos. El don del discernimiento espiritual lo tenemos que tener, pero si bien afinadito para entender el engaño. Yo luego lo vi y dije, pero ¿qué está haciendo con esa playera? No, por favor. Entonces, el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque, vean qué hermosa palabra, porque aguas serán cavadas en el desierto. Aguas serán cavadas en el desierto. Vivíamos en un desierto espiritual. Y el agua del Espíritu Santo llenó este ser y le dio una nueva esperanza y le dio una nueva perspectiva de la vida. Me acabo de enterar también en la mañana que uno de los rehenes que fueron liberados hace algunos meses ya se suicidó. No aguantó, dice. No aguantó el sufrimiento de estar más de 200 días abajo de un túnel, imagínense. ¿Quién puede aguantar eso? 270 y tantos días. Solamente el Señor nos soporta, el Señor nos fortalece, el Señor nos ayuda a superar cosas así, tan tremendas. Obviamente esta persona que se suicidó por todo lo que vivió abajo en los túneles, pues no era cristiana. Solo Cristo nos ayuda. Y si salimos, y si van a salir estos muchachos de la cautividad, primero Dios, oremos por ellos, que nuestro Señor les toque sus corazones, que le abra la vista, ¿verdad? Que le dé la vista a los ciegos,
que le destape los oídos a todos ellos y que le quite la venda y que vean que Cristo Jesús es el Señor y que los ayude a salir de ese desierto tan duro que van a enfrentar o que ya están enfrentados desde hace muchos días. ¡Qué terrible! Pero los que andábamos en ese desierto, vinieron aguas de reposo, aguas de paz, aguas de tranquilidad, aguas de certidumbre. Porque el cristiano tiene certidumbre de su futuro. No me voy a ir con Madame Sassoon y con Walter Mercado para que me diga mi futuro. Puros adivinos, ¿verdad? Adivinos que aborrece el Señor. Deuteronomio 18 lo dice. Pero nosotros, hermanos, vean qué bendición y privilegio que sabemos nuestro futuro. Sabemos a dónde vamos a ir. Sabemos lo que vamos a hacer. Sabemos el tiempo específico de gobierno de Cristo en la tierra y que allí vamos a estar. Últimamente he estado viendo programas de allá de Israel porque hay mucha información allá. Por cierto, les mandé a la iglesia el video del Bacari suelto en Israel. Ayer, lo dijo lo que dijo con una veracidad, ¿verdad? Con una certeza, que es una narrativa que va en contra de lo que la mayoría de la gente piensa, pero que es una realidad. Es una realidad. Véanlo. No digo más para que lo vean. Pero está escrito en la Biblia que no viene paz y seguridad. Al contrario, viene destrucción repentina. Y viene calamidad para el pueblo de Israel. Es más, hay un historiador, antropólogo muy reconocido llamado Francisco Hill White, también les he mandado videos de él, donde habla que todo lo que estamos viendo es la preparación para el genocidio más grande que va a tener Israel en la historia. Y él no es cristiano, y no sabe Biblia, pero sabemos por la palabra de Dios que tres cuartos de los israelíes van a morir. Un cuarto, que es el remanente de Dios, que ha creído en Yeshua como su único Señor y suficiente Salvador de su vida, va a ser salvo. Y me gusta también escuchar a este hombre porque también habla una realidad que se opone a la narrativa normal que maneja el mundo. Entonces, cuando yo lo escucho, lo que él habla, yo ya lo entiendo perfectamente bien porque ya lo estudié en la palabra. Por eso les digo, bendita palabra de Dios, porque nos abre la mente de cómo se manejan las cosas en el mundo y para dónde van. Tenemos más de 20 años estudiando Apocalipsis, mis hermanos, ¿a poco no sabemos así? Aunque sea ¿no? Entonces vean el privilegio que tenemos y la bendición como cristianos que tenemos de saber lo que viene y saber que nuestro futuro está seguro. Amén. Y sabemos dónde vamos a vivir. Versículo 6 nuevamente, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto, cavadas. Cuando dice aguas serán cavadas, o sea, en lo más profundo de tu ser, en lo más profundo de tu corazón, ahí la palabra de Dios va a germinar como una semillita. Y el Espíritu Santo te va a dar esa fuente de agua que salte para vida eterna. Y es una maravilla, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Si este muchacho que se suicidó israelí hubiera sido cristiano, el Señor lo hubiera sostenido.
el Señor lo hubiera soportado, cargado esos torrentes de agua viva. Iban a cambiar esa soledad en gozo, como aquí lo dice la palabra. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juntos. Una morada de chacales, pues es una cueva chica donde se mete ahí el chacal, pero está toda seca, toda desértica. Así está el corazón de mucha gente. Pero si recibe a Cristo como Señor y Salvador, se va a convertir en lugar de cañas y juncos, o sea, fruto espiritual que compartamos y demos a los demás. Regresemos a Mateo, por favor. Versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, ordenándole. No dice así, ¿verdad? Ay, perdónenme. Rogándole. Un centurión. Recuerden que los centuriones eran los jefes de 100 soldados del Imperio Romano. Por eso la palabra centurión. Generalmente los centuriones tenían fama de petulantes, egocéntricos, soberbios. Y vean cómo llega este centurión con nuestro Señor Jesucristo. Rogándole. Eso habla del carácter de este hombre. Era un carácter piadoso, manso, humilde. No cualquiera llega rogando, Ay, ya parece que voy a andar rogando. Pues sí, así debe de vivir el cristiano, con esa mansedumbre, esa humildad. Llegó este centurión rogándole, dice, y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Gravemente atormentado, o sea, estaba a punto, yo creo que de morir ya. Gravemente, dice, atormentado. Ahora, aquí hay que poner más a favor de este centurión, porque dice que su criado estaba postrado en casa. En el antiguo, ¿verdad?, Imperio Romano, cuando alguien tenía posesión de un esclavo, tenía el derecho legal de su vida. Él podía determinar si moría o lo dejaba con vida. Eran de su propiedad y él podía hacer con él lo que quisiera, sin que interviniera la ley. Vean la piedad de este hombre. Mi criado o mi esclavo está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Él podía decidir si vivía o moría, pero vean la humanidad de este hombre. Versículo 7 dice: y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Luego, mi Señor Jesucristo, con esa disposición, ¿verdad? Con ese corazón, con esa misericordia de nuestro Señor, luego esperando que te arrepientas, esperando que cambies tu vida. Yo iré y le sanaré.
Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Solamente di la palabra. A larga distancia, Señor. La fe que tenía este hombre. La fe que tenía este centurión. Ahora él sabía que no podía entrar Cristo a la casa de un pagano. La ley religiosa no permitía que un judío entrara en casa de un no judío. Se contaminaban según la ley religiosa, no según la ley de Dios. Ahora, para corroborar este hecho, en Hechos 10, vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Versículo 27. En este capítulo, Pedro es llamado a predicarle precisamente a un centurión, ¿sí? Llamado Cornelio. Y ahí es donde Pedro se da cuenta de que la salvación no nada más es para los judíos, sino para los gentiles también. Todo el capítulo 10 es hermoso, para que también lo lean en su casa. Tienen mucha tarea, ¿eh? Hechos 10, versículo 27 dice así: y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Cornelio había invitado a sus parientes y a conocidos y amigos para que Pedro llegara y predicara el evangelio del reino. Versículo 28, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero según la ley religiosa, no según la ley de Dios. Al decir yo la ley religiosa, era la ley que los fariseos, los escribas y los ancianos le añadían. La tradición del hombre, la tradición de los hombres que le añadían a la palabra de Dios. Lo mismo pasa con el catolicismo, ¿verdad? El catolicismo está lleno de tradición revuelta de palabra de Dios. Por eso la gente que no sabe, que no conoce las Escrituras, pues se va de fondo con esos engaños. Versículo 28, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Para mi Señor Dios no hay acepción de personas. Los que hacemos la acepción de personas somos nosotros. No debemos de hacer acepción de nadie en nuestras vidas. Todos valen lo mismo a los ojos de Dios, a los ojos del Señor. Regresemos a Mateo, por favor. Por eso el centurión, al saber la ley religiosa que para un judío era abominación entrar en casa de un extranjero, el centurión le dice a nuestro Señor Jesucristo: no soy digno de que tú entres en mi casa, le dice. Versículo 8. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. La fe que tenía, ¿verdad? La fe que tenía. Solamente di la palabra, Señor. Di que mi criado ya está sano, que tú lo curas y yo sé que ya va a ser curado. Debemos de tener esa fe, hermanos. Vivir para esa fe.
tener una fe activa, una fe con obras, una fe con obras, una fe que actúe, no una fe pasiva, que nada más creo y punto. Voy a elaborar una prédica acerca de la fe pasiva y la fe activa, porque a veces como que no entendemos bien. ¿Ok? Me comprometo. Versículo 9 dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad. O sea, arriba de mí hay alguien más importante, dice el centurión. Y tengo bajo mis órdenes, yo también tengo autoridad, a gente subordinada, dice el centurión. Y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. ¡Wow! Ni en Israel, dice, he hallado tanta fe. La fe que le demostró el centurión. Estoy yo bajo autoridad. A mí me mandan, pero yo también mando. Y le digo a este, ve y va. A este otro también, ve y va. Le está diciendo, entre líneas, que Jesús tiene la autoridad para sanar a su criado. Por eso el Señor se maravilla, dice, wow, ni en Israel he visto tanta fe. Versículo 11, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Pero por qué dice esto el Señor? Si Abraham, Isaac y Jacob ya murieron, pues están muertos, ¿no? ¿O están vivos? Están vivos, están vivos. Están en el seno del Padre en este momento, junto con todos nuestros seres queridos que en Cristo partieron ya con ellos. Sigue la vida para nosotros. Eso es lo que el cristiano no entiende. Sigue la vida, continúa la vida, pero en otro plano, mejor que este, lleno de engaños, mentiras, calamidades, tropiezos, envidia, rencores, chismes, críticas, hurtos, en medio de tantas cosas. Pero hay cristianos que se aferran a este mundo. No, espérame, Señor, todavía. Dame un poquito más, por favor. Todavía no vengas. Por favor, no saben lo que dicen. Cuando comiencen las calamidades, allí van a decir, ven ya por nosotros, Señor. Pero es importantísimo tener el enfoque bien listo, bien puesto, no ver borroso, sino ver claramente. Es muchísimo mejor estar con Cristo. Para eso nos estamos preparando, para eso estamos viniendo. Esos del occidente, esos del oriente que van a estar sentados con Abraham, Isaac y Jacob, somos nosotros. Vamos a estar con ellos. ¿Qué tal si te toca al lado de Abraham, mi hermana? Al lado de Jacob. Es que se la tienen que creer. A veces no creemos. O sea, sí, Abraham, Isaac, Jacob. Pero hasta ahí le dejas. No, medítalo en tu corazón, en tu mente, transpórtate ahí a la gran cena del Cordero, vete ahí comiendo con Cristo, brindando con Él ese nuevo vino. Así debemos de vivir. Es una realidad. Pero a veces nos aferramos a este mundo lleno de mentiras. Está como mi Señor Jesucristo cuando habla en el sermón de las bienaventuranzas de lo que es la oración, de lo que es el ayuno, ¿verdad? De lo que es el dar limosna,
que aquellos que quieren que todo el mundo les vea, mi hermano, mira, te voy a dar una limosnota, te voy a dar una despensota, pero así hablándolo para que todos entiendan y oigan. ¿Y qué dice nuestro Señor Jesucristo eso? De cierto os digo que ya tienen ellos su recompensa. ¿Y cuál es esa recompensa? Pues nada más que el mundo diga, wow, qué cristianas. El elogio y el crédito de la gente. ¿Pero eso qué? Eso es efímero. Eso es pasajero. Y ellos ya tienen su recompensa. Y dice nuestro Señor Jesucristo que mejor tu mano derecha no sepa lo que tu mano izquierda. O sea, cierra el piquito de pollo y haz las cosas discretamente para tu Señor sin que lo digas a la iglesia. Pastor, le fui a predicar a 10 personas al parque. No me lo digan, es nuestra obligación, es nuestro ministerio. ¿Para qué me lo dicen? Ah, excelente, mi hermano, usted ya tiene entrada directa al cielo. O sea, yo tengo ese poder. No, pero siempre el estar, ¿eso qué? ¿Eso qué nos da? Eso es efímero, pasajero. Eso es un vacío. Es vanidad. Dice el Señor en su palabra. Y os digo que vendrán muchos de oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y yo quiero estar ahí. Y primero Dios, yo voy a estar ahí. Así debemos de hablar con esa seguridad y deseándolo con todo nuestro corazón. Que vamos a estar con Abraham, Isaac y Jacob. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Los hijos del reino. Y ya lo comenté hace ratito, Zacarías 13 dice, ¿verdad?, que 3/4 de los israelitas van a morir. Y 1/4 nada más, que su remanente que cree en Yeshua HaMashiach como su Señor y Salvador de su vida, van a vivir. O sea que esto de que ya paz en Israel se viene destrucción repentina. Primera de Tesalonicenses 5:2. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Imagínense cuando hay un gran dolor, cómo crujimos los dientes, así de, Señor mío, ¿por qué? ¡Qué gran dolor! El de la gente que pudo haber estado en el reino de los cielos y está en el reino de las tinieblas. Ahí será el lloro y el crujido de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. O sea que desde el momento que nuestro Señor Jesucristo dijo, ve y como creíste, te sea hecho, desde ese momento su criado, que estaba paralítico y atormentado, sufriendo, había sanado. Había sanado. Fe activa es la que debemos de tener. Versículo 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este, postrada en cama con fiebre. Ahora, en el Evangelio de Marcos se mencionan en esta escena a Juan y a Jacobo también, que estaban ahí en casa de Pedro con su suegra. Y en el Evangelio de Lucas se menciona que esta fiebre era una gran fiebre, gran fiebre. Aquí Mateo nada más dice que estaba postrada en cama con fiebre, pero por Lucas
entendemos que es una gran fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y les servía. Y les servía. Dos cosas aquí. Pedro estaba casado. La Iglesia Católica dice que Pedro fue el primer papa, pero como en la Iglesia Católica les prohíben a los sacerdotes casarse, pero por un mero asunto de herencia, nada más es por eso. Si se casaban, porque fue al principio así, si se casaban, lo que iban construyendo en su matrimonio, pues se los quedaban los hijos y los nietos. Pero al prohibirles el casarse, pues todo lo que lograran en su vida, pues se lo quedaba a la institución. ¿Sí? Entonces, para empezar, Pedro tenía esposa, porque aquí dice que tenía suegra, ¿verdad? Luego, la palabra de nuestro Señor nos dice que tenía una gran fiebre la suegra de Pedro. Una gran fiebre es tremenda, ¿verdad? Tremenda. Te tumba, deliras. Pero dice que enseguida nuestro Señor Jesucristo tocó su mano. Tocó su mano. Y la fiebre le dejó. Y ella se levantó y les servía. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Cristo Jesús en nuestra vida nos toca, ¿verdad? Inmediatamente el amor de Dios por medio de su Santo Espíritu viene a nosotros y nosotros tenemos ya la disposición en el amor de Dios de servir a los demás. De servir a los demás. Imagínense, después de una gran fiebre, pues te estás reponiendo apenas y bueno, déjame hablarle a la empresa para que me dé otros 7 días, ¿no? Para reponerme, ¿verdad? No, tenía una gran fiebre, la toca mi Señor, inmediatamente se para de la cama y le sirve. ¿Quién puede hacer eso? Solamente Cristo. Solamente Cristo puede transformarte, puede cambiarte de una actitud a otra. De odiar a una persona a amarla. De tener un sentimiento en contra de alguien, a compadecerte y si te hizo algo, perdonarla. Solamente el Señor puede hacer eso. Aquí tuvo la actitud inmediatamente de servirle su suegra a Pedro y compañía. Versículo 16 dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. Quiero que escudriñemos el versículo 16 minuciosamente, porque dice que cuando llegó la noche le trajeron a él muchos endemoniados. Había mucha gente endemoniada en Israel en ese entonces. Por eso era el momento exacto, el momento oportuno para que Cristo llegara a Israel y comenzara su ministerio. Como le dice Marcos 1, vamos a Marcos 1, por favor. Marcos capítulo 1. Versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Juan el Bautista, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. Este es el momento en el cual tengo que venir a predicar y compartir la palabra. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio.
¿Por qué ese tiempo? Porque había mucha maldad en Israel, mucho endemoniado, muchas puertas abiertas al enemigo. Igual que ahora. Igual que ahora. Ya la gente mata a otra gente nada más porque en la UNAM han habido 2 o 3 acontecimientos muy vergonzosos de adolescentes que han matado, agredido a sus compañeros. Hay mucho endemoniado en el mundo, no nada más en México. Bueno, en México se han abierto demasiadas puertas al enemigo, comenzando por la adoración a la muerte. Por eso vemos tantos y tantos y tantos asesinatos, porque la gente en su ignorancia invoca a ese espíritu, y ese espíritu obviamente es de muerte, hace lo suyo. Le hace el favor a esa persona, pero también se la cobra. Tenemos que orar mucho por nuestra nación, hermanos. Mucho por nuestra nación. Hay mucha maldad en México. Y en el mundo entero también. En el mundo entero. En Hispanoamérica. Por todos lados. Y está escrito. Entonces, va a llegar el momento que va a haber mucho endemoniado. Y va a ser cuando Cristo nuevamente regrese. Pero regrese por su iglesia. Y nos lleve para estar con Él en sus benditas bodas. ¿Sí? Y cuando llegó la noche trajeron a Él muchos endemoniados. Y con la palabra, con su palabra, echó fuera a los demonios. Y sanó a todos los enfermos. Con su palabra, mi Señor Jesucristo va a mandar a la bestia y al falso profeta al lago de fuego y azufre. Con su palabra. ¿Se dan cuenta el poder de nuestro Señor Jesucristo? Si en este momento nuestro Señor Jesucristo le ordena a todos los planetas que se alineen o que se oscurezca el cielo, con su pura palabra sucede. Porque Él es el creador de este mundo y Él es el creador del universo. Y dice la palabra en Colosenses 1 que Él, ¿verdad?, sostiene, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea que el sistema de rotación, el sistema de traslación de la tierra con la palabra de mi Señor Jesucristo es sostenida, es guiada y llevada. Vean el poder de Cristo. Bendito sea nuestro Señor. Versículo 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Él mismo toma tu enfermedad, Él mismo toma tu dolencia, Él mismo toma tu rencor, Él mismo toma tu amargura, Él mismo toma nuestro sufrimiento, se lo entregamos, le decimos: Señor mío, ayúdame, quita de mí este sufrimiento que tengo en mi vida, quita de mí este peso que me asedia, Señor, ayúdame. Y el Señor nos va a ayudar y nos va a quitar y nos va a librar de todo ese sentimiento, de toda esa carga, porque Cristo Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él toda la gloria, a Él toda la honra, todo el honor, todo el poder. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.